Hola, me llamo Donovan y vengo a contarte mitos, leyendas, incluso algunos chismes de barrio. He escuchado historias que te harán sentir que estás viviendo en un mundo de terror. Así que si estás listo para escuchar historias que te harán dudar de la realidad, entonces sigue escuchando. Ponte cómodo y prepárate algo porque estamos por empezar. Jack Lucy era un hombre grande y callado, un cazador legendario cuya fama se extendía por las sabanas de África. Nació en una pequeña ciudad de Londres, pero desde joven se sintió atraído por las vastas tierras africanas, donde el rugido de los leones y el paso lento de los elefantes se convirtieron en su refugio y su destino. Se unió a una expedición de safaris a la edad de 21 años, y desde entonces nunca dejó de cazar, convirtiéndose en uno de los hombres más temidos y respetados de la región. A lo largo de su carrera, cazó desde leones majestuosos hasta elefantes, y su nombre se susurraba con reverencia en las mesas de los campamentos, por su destreza y su audaz enfoque en cada caza. Después de décadas de vivir en los rincones más salvajes del continente, Jack dejó atrás la vida de safari en 1935, después de un incidente que casi le cuesta la vida. Estaba cansado y con el tiempo decidió buscar un nuevo tipo de vida. Un retiro tranquilo era lo que necesitaba. Se estableció con su esposa, Margaret, en una granja aislada en las faldas del monte Kenia, en Timau, un lugar de verdes colinas y cielos despejados. Jack pensaba que los días de caza ya habían quedado atrás, pero en lo profundo de su ser, algo siempre lo impulsaba a mantener la mirada alerta, como si la selva no lo dejara ir del todo. El aire en Timau era limpio y frío, y el paisaje era pintoresco. Su hogar era una granja sencilla, rodeada de campos cultivados por ellos mismos y con algunos animales, caballos, vacas y ovejas. En su tiempo libre, Jack disfrutaba de las largas caminatas por las colinas, recordando sus antiguas hazañas. A veces, su esposa le pedía que hablara menos de las cacerías y más de la vida que compartían en su hogar, pero a Jack le resultaba difícil desligarse completamente de su pasado. Aunque ya no cazaba, su habilidad para detectar peligros en el entorno nunca desapareció. La naturaleza era su hogar, y la quietud de la granja le brindaba la paz que tanto deseaba, pero en su interior sabía que algo más lo esperaba. Un mes después de su llegada a la granja, las primeras señales de algo extraño comenzaron a manifestarse. Fue una tarde gris, cuando Jack regresaba a la granja después de una larga jornada en los campos. Notó que algunas de sus vacas se comportaban de manera inquieta. No era raro que los animales mostraran signos de alarma por la presencia de algún depredador local, pero esta vez había algo diferente en su comportamiento. Las vacas, en su mayoría animales tranquilos, se movían nerviosas, mirando al horizonte con miedo, como si esperaran que algo apareciera entre las colinas. En ese momento, Jack escuchó un ruido sordo proveniente de los arbustos cercanos. Se acercó cautelosamente, con el rifle en mano, pero no encontró nada. Solo el viento moviendo las hojas secas y el eco de las montañas. No era normal que los animales se alteraran sin razón. Jack sabía que algo acechaba cerca, pero no podía identificarlo. Esa misma noche, al cenar con Margaret, el tema de la extraña inquietud de las vacas fue el centro de la conversación. ¿Crees que sea un león o un jaguar?, preguntó Margaret nerviosa. No lo sé, respondió Jack mientras limpiaba el cuchillo en su servilleta. Nada de eso tendría miedo de acercarse a la granja. Podría ser un animal más pequeño o tal vez algo diferente, algo más astuto. Jack no quería alarmarla, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo o alguien los observaba. Esa misma noche, cuando la luz de la lámpara de gas iluminaba débilmente las paredes de la casa, escuchó un crujido en el exterior.
Al principio pensó que era el sonido del viento, pero después lo volvió a oír. Era más cercano, como si alguien o algo estuviera caminando alrededor de la casa. Se levantó sigilosamente, cogió su rifle y caminó hasta la ventana. No vio nada, pero la sensación de inquietud no lo abandonó. Decidió revisar el cercado por la mañana. Al amanecer, Jack recorrió el perímetro de la granja, inspeccionando cada rincón. A primera vista, nada parecía fuera de lugar, pero algo lo desconcertó. Una de las vallas estaba rota, como si alguien hubiera saltado o empujado con fuerza para atravesarla. Al inspeccionar más de cerca, Jack encontró huellas. No eran huellas de ningún animal conocido, ni siquiera de los grandes depredadores que rondaban la región. Eran profundas y extrañas, con marcas que parecían arrastrarse a lo largo del suelo. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, Jack se agachó para analizarlas. Eran más grandes de lo que debería ser para un animal común, y las garras que dejaban atrás tenían una curvatura inhumana. «Esto no es obra de un león», murmuró Jack para sí mismo, mirando hacia la sabana que se extendía frente a su granja. Las huellas continuaban en dirección al monte, hacia los arbustos, y luego se perdían en el terreno rocoso. Lo único que podía hacer era seguirlas. Esa tarde, mientras Jack inspeccionaba las huellas, uno de sus trabajadores, Samuel, llegó corriendo, pálido y jadeante. «Señor Lucy», dijo entre respiraciones agitadas. «Algo ha matado a las cabras. Las encontré en el campo. No puedo explicarlo, pero están destrozadas». Jack lo miró fijamente. «¿Qué quieres decir con destrozadas?» Samuel tragó saliva, incapaz de articular las palabras de inmediato. Finalmente dijo: «Señor, es como si algo les hubiera arrancado la carne, pero sin comerlas, como si hubiera jugado con ellas. Las huellas no son de un animal común. Es más grande que cualquier depredador de aquí, y lo peor es que parece que lo hizo por diversión». El rostro de Jack se endureció. Había enfrentado a muchos animales salvajes, pero nunca a algo tan primitivo, tan insensato. Su instinto le decía que algo mucho peor que un simple animal estaba al acecho. Algo que no solo cazaba por hambre, algo que cazaba por puro placer. Esa noche, Jack y Samuel decidieron quedarse en la granja para vigilar. La lluvia empezó a caer pesada, con gotas gruesas que martillaban el techo de chapa. A lo lejos, los relámpagos iluminaban el horizonte, creando destellos que revelaban sombras inquietantes entre los árboles. Algo estaba acechando. Alrededor de la medianoche, el viento amainó, y se hizo un silencio profundo, solo interrumpido por el sonido de los animales inquietos en el establo. Jack se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Miró hacia el horizonte, donde la oscuridad parecía tragarse todo. Y allí, entre las sombras, creyó ver algo moverse. «Samuel, mantente alerta», dijo en voz baja. «Creo que está cerca». El viento volvió a levantarse y un crujido resonó a lo lejos. Pero esta vez no era solo el sonido de las ramas. Algo se deslizaba por el suelo, arrastrándose, como si supiera exactamente a dónde ir. Jack sintió un sudor frío en su frente mientras sus ojos recorrían la oscuridad. No pudo verlo, pero sabía que algo estaba observándolos. La mañana siguiente, al extraño avistamiento de la sombra en la oscuridad, Jack se levantó temprano, su cuerpo tenso como si el sueño lo hubiera abandonado por completo. La sensación de algo acechando en la oscuridad aún persistía, como si la granja misma estuviera observando y esperando. El aire en la granja era más pesado de lo normal. La niebla cubría el paisaje como una capa espesa que absorbía los sonidos. Era el tipo de niebla que se adhería a la piel, humedeciendo los huesos con su frío penetrante. Jack
No podía sacudirse la sensación de que algo se había desatado esa noche, algo que no podía comprender por completo, pero que sentía en cada uno de sus movimientos. Decidido a rastrear el origen de las huellas, Jack se preparó para una larga jornada de investigación. Tomó su rifle, asegurándose de que estuviera cargado, y ordenó a Samuel que lo acompañara. Samuel, aunque visiblemente nervioso, aceptó. Sin embargo, la tensión en sus ojos no pasaba desapercibida para Jack. Mientras avanzaban por el campo, Jack observó las trampas que había colocado la noche anterior, aquellas trampas sencillas pero efectivas, hechas con alambres y maderas pesadas. Las había dispuesto alrededor de los lugares donde había notado los movimientos extraños la noche anterior. Las trampas estaban intactas, pero algo no cuadraba. Los alambres estaban doblados de una manera antinatural, como si algo gigantesco y de fuerza descomunal las hubiera arrugado, sin siquiera hacer un esfuerzo real para activarlas. No solo eso, sino que las huellas en el suelo, esas que habían seguido la noche anterior, habían cambiado. Ya no eran solo huellas irregulares y profundas, sino que ahora se distinguían marcas de algo mucho más grande. Algo que caminaba en dos patas, pero con una naturaleza torpe, como si no perteneciera a este mundo. Jack agachó la vista para estudiar una huella, más de cerca. La marca era profundamente hundida, más grande que cualquier huella de humano o animal que hubiera visto en su vida. La forma de las garras era la más perturbadora. 3 largos dedos, curvados como los de una mantis religiosa, pero mucho más grandes y retorcidos. No era solo un depredador, sino algo que claramente no tenía lugar en la naturaleza. Algo que había sido creado, no nacido. Las huellas parecían arrastrarse hacia el borde de la granja, desapareciendo en la espesa maleza. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un gesto a Samuel, ambos se adentraron más en el campo, siguiendo las huellas que parecían llevarlas cada vez más lejos del hogar. Horas pasaron mientras Jack y Samuel investigaban los alrededores sin encontrar ninguna señal clara de lo que podría estar acechando en la oscuridad. Sin embargo, algo se sentía fuera de lugar. El aire estaba denso, pesado, con una presión que Jack nunca había experimentado, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Samuel se había vuelto cada vez más callado, y Jack notó que su compañero miraba a su alrededor con una inquietud palpable, como si estuviera esperando que algo emergiera de la niebla. De repente, mientras Jack inspeccionaba un área cerca de unos matorrales, escuchó un ruido sordo, un grito corto, una mezcla de terror y sorpresa que provenía de Samuel. Desaparecido. Su respiración se aceleró mientras observaba el terreno vacío, cubierto por la niebla. Solo quedaba un rastro de huellas, pero eran diferentes de las anteriores. Estaban mucho más desordenadas, como si alguien hubiera corrido de una manera salvaje y de repente se hubiera detenido en seco. Jack recorrió el área en busca de cualquier señal, llamando a Samuel en voz baja. Pero la única respuesta que recibió fue el viento agitando las hojas de los árboles, como si la tierra misma estuviera respondiendo en su lugar. Se sintió atrapado en un sueño del que no podía despertar. La realidad parecía haberse distorsionado, y lo único que quedaba era la incertidumbre, la muerte que acechaba, y la sensación creciente de que nunca volvería a ver a Samuel. Cuando Jack regresó a la granja al caer la noche, la sensación de que algo ya no estaba bien se había intensificado. Había pasado horas buscando a Samuel, pero el hombre seguía desaparecido. La angustia y la frustración se mezclaban con una creciente sensación de terror que lo carcomía por dentro. En el borde del campo, cerca del establo, encontró algo que lo hizo detenerse en seco, algo que hizo que su sangre se helara. El cuerpo de Samuel estaba allí, yacía en el suelo,
pero no estaba en su forma humana. Estaba destrozado de una manera que era casi imposible de describir. Las piernas estaban torcidas en ángulos antinaturales y su rostro, una máscara de horror, estaba abierto por una grieta en su mandíbula. Pero lo más horrendo era lo que había sucedido a su torso. Algo había rasgado su cuerpo de arriba a abajo, desmembrando su carne de manera precisa, como si lo hubiera diseccionado una fuerza superior. Los huesos estaban expuestos y las entrañas de Samuel estaban esparcidas alrededor, como si se hubiera vaciado por completo. Lo más perturbador eran las marcas en la piel. Las garras habían dejado profundas cicatrices, como si algo con garras monstruosas lo hubiera desgarrado. Los cortes eran tan profundos que parecía como si su carne hubiera sido cortada de una manera quirúrgica, dejando una herida limpia pero mortal. El olor a sangre fresca y carne quemada llenaba el aire, haciendo que Jack tuviera que luchar por no vomitar. Alrededor del cuerpo había huellas más grandes que antes, huellas que ahora parecían marcar claramente el suelo con una especie de patrón extraño. Se habían arrastrado desde el cuerpo de Samuel, cruzando el campo hasta perderse nuevamente en la niebla. Jack estaba paralizado, mirando el horror ante él, sabiendo que lo que había cazado a Samuel no era humano ni animal. El terror se apoderó de él, y lo único que pudo hacer fue arrastrar su propio cuerpo de regreso a la granja, la mente nublada por la desesperación y el miedo. La cacería que había comenzado con un simple rastro ahora lo había conducido al infierno, y no había forma de escapar de lo que acechaba. El día siguiente amaneció gris, con una niebla densa que parecía no querer levantarse. Jack se encontraba en la granja, observando el horizonte con una ansiedad creciente, sabiendo que algo se acercaba. Algo que había cazado a Samuel, algo que había matado a su amigo de una manera brutal y salvaje. A su lado estaban Beto y Luis, los dos trabajadores que quedaban. Ambos estaban nerviosos, pero la determinación de Jack los mantenía en pie. Sin embargo, el terror estaba presente en sus ojos y la tensión era palpable. «Esto no es normal», dijo Luis con la voz rota. «No hay animal en el mundo que haga esto, jefe. Esto no es una caza». «Lo sé», gruñó Jack. «Pero si no lo cazamos, se acabará con todos nosotros. No tenemos más opción». Beto, que siempre había sido el más callado de los tres, apretó su rifle con fuerza, las manos temblando bajo el sudor frío. «Yo no estoy preparado para esto. Esta cosa no es de este mundo». «Y aún así estamos aquí, cabrón», replicó Jack con los dientes apretados. «Si quieres salir con vida, agarra esa puta arma y sigue mi ejemplo». Era claro que ninguno de ellos estaba dispuesto a retroceder, pero la tensión se palpaba en el aire, como si la misma tierra los estuviera observando, esperando. Jack los lideró hacia el mismo campo donde había encontrado el cuerpo destrozado de Samuel, sabiendo que la bestia estaba cerca. Las huellas eran más frescas y la sensación de estar siendo observado se incrementaba con cada paso que daban. La niebla se espesoraba, volviendo cada sonido un eco distante. El silencio era espeso, roto solo por los pasos de los tres hombres. De repente, Beto detuvo su marcha. Su rostro pálido reflejaba el terror. «Jefe, ¿qué diablos es eso?», murmuró, señalando hacia el suelo. Jack observó, y una ola de repulsión lo recorrió. Las huellas se habían vuelto más profundas, pero lo más extraño era lo que seguía. Unas marcas largas y surcadas, como si algo enorme y pesado hubiera pasado por allí, dejando surcos profundos en el suelo. Jack se agachó para examinar mejor las huellas, cuando un sonido bajo, un crujido, los hizo volverse hacia el bosque cercano. «No se separen, cabrones», ordenó Jack, agachándose y cargando su rifle. «Lo tenemos cerca». De repente, el viento cambió, y el aire se volvió frío y denso.
Un olor metálico y nauseabundo comenzó a invadir sus fosas nasales. Jack apretó los dientes, reconociendo el olor a sangre fresca. La tensión se disparó y el miedo comenzó a apoderarse de los tres hombres. Beto, con el rifle temblando en sus manos, no podía dejar de mirar a su alrededor, como si esperara que algo los atacara desde las sombras. «¡Está cerca! ¡Muy cerca!», gritó Luis, su voz quebrada por el pánico. Y en ese momento, el silencio se rompió por un rugido horrible, un sonido bajo y gutural que hizo que sus corazones latieran con furia. Antes de que pudieran reaccionar, algo enorme se lanzó hacia ellos desde la niebla. El primer golpe fue directo a Beto. La criatura, que Jack apenas logró distinguir entre la niebla, se lanzó con una velocidad imposible hacia su compañero. Jack apenas tuvo tiempo de reaccionar. El monstruo, con su cuerpo de mantis religiosa y garras descomunales, rasgó el aire con un estrépito de huesos rotos y carne desgarrada. Beto gritó, un grito ahogado que fue rápidamente cortado por el sonido de su carne siendo desgarrada. El monstruo lo levantó del suelo con una de sus garras, y antes de que Jack pudiera disparar, el cadáver de Beto fue arrojado violentamente hacia un árbol cercano, dejando un rastro de sangre en el aire. «¡No! ¡No!», gritó Luis, apuntando con su rifle hacia la criatura, pero el monstruo lo ignoró y se lanzó hacia Jack. El disparo de Jack resonó en el aire, pero la bestia esquivó la bala con una agilidad imposible. El cazador apenas pudo reaccionar cuando la criatura lo atacó, sus garras afiladas cortando el aire con furia. Jack fue derribado al suelo con el impacto, su rostro empapado en sudor y sangre. Sintió una de las garras desgarrando su brazo derecho, rasgando la carne con una facilidad espantosa. El dolor fue insoportable, como si su piel fuera cortada por un fuego abrasador. «¡Maldita sea, cabrón!», rugió Jack, mientras rodaba por el suelo y se puso de pie rápidamente, su brazo sangrando profusamente. «¡Te voy a eliminar, hijo de puta! ¡No vas a salir de aquí!». Con un rugido, Jack volvió a disparar, esta vez apuntando al cuerpo de la criatura, pero sus balas parecían ineficaces contra la monstruosidad que lo atacaba. La bestia gruñó y se lanzó de nuevo, ahora apuntando directamente a Luis. «¡Lárgate, Luis!», gritó Jack, mientras se lanzaba hacia la criatura, golpeándola con el cañón de su rifle. Pero era demasiado tarde. Luis apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la criatura lo levantara con una garra, destrozando su pecho. Con un solo movimiento, el cuerpo de Luis fue lanzado como un muñeco roto, estrellándose contra el suelo con un ruido espantoso. La sangre comenzó a cubrir todo el campo, mientras Jack, temblando de rabia, disparaba desesperadamente. Ahora, Jack estaba solo. Beto y Luis ya no estaban. La niebla se había cerrado a su alrededor, el aire denso como una manta de terror. En sus manos, el rifle ya no era un instrumento de caza, sino una extensión de su furia y desesperación. Con el brazo herido, Jack se adentró en la niebla, decidido a terminar lo que había comenzado. De repente, vio la criatura frente a él, más grande y más feroz de lo que había imaginado. La mantis religiosa, de ojos brillantes y mandíbula envenenada, lo observaba con una inteligencia fría. El terror y la rabia se mezclaban en su pecho y Jack apretó el gatillo sin pensarlo. El disparo perforó la niebla, pero la bestia esquivó la bala con un movimiento de su brazo. En ese momento, Jack sintió que ya no tenía control. La criatura se lanzó hacia él con una rapidez sobrenatural, y el último pensamiento de Jack fue la pura desesperación. El cadáver de Luis estaba tirado en el suelo, su pecho abierto por completo, mientras Beto yacía sin vida junto a un árbol, con el rostro retorcido en una mueca de horror. Ambos cuerpos parecían haber sido desmembrados, de una manera que desafiaba la lógica, las entrañas esparcidas por el suelo como una señal macabra de lo que les había sucedido.
La tierra misma parecía temblar ante el horror que Jack había presenciado. Pero la caza continuaba. La niebla persistía como una manta sobre el terreno, envolviendo todo en un silencio ominoso. Jack, agotado, con el cuerpo lleno de sangre y heridas abiertas, se encontraba en pie, mirando fijamente la criatura que tenía frente a él. La adrenalina lo mantenía despierto, pero sus fuerzas se desvanecían poco a poco. La bestia lo había perseguido incansablemente. Pero ahora, en este último enfrentamiento, todo lo que Jack podía pensar era en cómo sobrevivir. Aunque la esperanza comenzaba a desvanecerse, la criatura era un monstruo indescriptible. Tenía el cuerpo alargado y musculoso de una mantis religiosa, pero mucho más grande y con una estructura grotesca. Su piel era de un tono gris pálido, marcada con venas negras que recorrían su cuerpo como si de una serpiente se tratara. Sus ojos, dos esferas opacas, observaban a Jack con una intensidad fría y despiadada. No había emoción en su mirada, solo una calculada inteligencia. Cada uno de sus movimientos era elegante, pero cargado de una violencia contenida, como si supiera que podía matar en cualquier momento. «Te voy a acabar, hijo de puta», murmuró Jack con la voz rasgada por el dolor, levantando su rifle con dificultad. La herida en su brazo no le permitía sostener el arma con firmeza, pero aún así apuntó a la bestia. «Esto no se acaba hasta que yo lo diga». La criatura no reaccionó, solo se quedó allí, observando a Jack, como si lo estudiara. Con una rapidez sorprendente, levantó sus garras delanteras, tan largas y afiladas como cuchillas, que brillaban bajo la tenue luz que se filtraba entre la niebla. Sin previo aviso, se lanzó hacia Jack, con la agilidad de un felino y la furia de una tormenta. Jack apenas tuvo tiempo de disparar. La bala pasó rozando el costado de la bestia, pero no hizo más que provocar un sonido metálico al golpear la dura armadura de su cuerpo. En un instante, la criatura llegó hasta él, y el primer golpe fue devastador. Las garras afiladas de la bestia cortaron el aire y rasgaron la carne de Jack en un abrir y cerrar de ojos. El impacto fue tan brutal que el cazador fue empujado hacia atrás, cayendo pesadamente al suelo. El dolor fue insoportable, como si un río de fuego recorriera su costado. Una de las garras le había abierto una herida profunda en el pecho, perforando su carne y alcanzando su costilla. El calor de la sangre se desbordaba, empapando su ropa y el suelo. Jack gruñó, arrastrándose hacia atrás mientras la criatura se detenía brevemente, evaluando su presa. Sabía que debía moverse rápido, que la bestia no le daría una segunda oportunidad. Con las fuerzas que le quedaban, se levantó, sus músculos llenos de agonía, y apuntó de nuevo a la bestia. «No, me voy a rendir», susurró con el aliento entrecortado, disparando una vez más. Pero la criatura volvió a esquivar el disparo con la misma facilidad con la que un león esquiva una piedra. Era imposible alcanzarla. El odio en los ojos de Jack creció, pero la realidad lo golpeó con fuerza. La bestia estaba demasiado lejos, demasiado ágil. No podía seguirle el ritmo. Con un sonido gutural, la criatura avanzó de nuevo, esta vez más despacio, más calculadora. Jack se preparó, sabiendo que estaba jugando un juego de vida o muerte, pero las fuerzas lo abandonaban rápidamente. Su respiración era irregular, sus piernas temblaban, y la herida en su costado no dejaba de sangrar. «¡Muere, maldito!», gritó, empujando sus últimas reservas de energía. La bestia no respondió, pero en sus ojos había algo que Jack nunca había visto en un animal. Sabía que podía ganar. Era más que un simple depredador. Era inteligente. En un movimiento casi imperceptible, la bestia comenzó a girar, sus garras listas para clavar a Jack una vez más. Pero esta vez
Jack se anticipó. Con un esfuerzo sobrehumano, saltó hacia un lado, rodando por el suelo para evitar el ataque. Sintió el aire cortado por el impacto de las garras de la criatura, que rasgaron el suelo con un sonido sordo y espantoso. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y con la respiración entrecortada, Jack se levantó rápidamente. La criatura se giró hacia él, su rostro cubierto por una capa de sombras. En ese momento, Jack pudo ver sus ojos con más claridad. Eran fríos, vacíos, como si no estuviera frente a un animal, sino a una máquina de destrucción. Aquellos ojos no expresaban hambre ni ira, solo un conocimiento profundo de la caza, de cómo jugar con la presa antes de matarla. La criatura atacó de nuevo, pero esta vez Jack ya estaba preparado. Alzó su rifle apuntando a lo que parecía ser el único punto vulnerable, los ojos. Con una precisión increíble, disparó. El sonido de la bala recorriendo el aire se sintió como un eco en la mente de Jack. La bestia giró violentamente para esquivar el disparo, pero no pudo evitar que la bala la rozara en uno de sus ojos. Un grito desgarrador resonó, aunque no fue un grito de dolor, sino más bien una vibración gutural, casi como si la criatura estuviera irritada por el impacto. La herida en su ojo era superficial, pero Jack había logrado algo importante. Había debilitado a la criatura. La bestia ya no era tan ágil, ya no era tan precisa, pero aún así seguía siendo una amenaza mortal. En un frenesí de desesperación, Jack apuntó una vez más, esta vez no al ojo sino al cuello. La bestia se lanzó hacia él con una velocidad aterradora. Jack disparó. El disparo fue certero, pero la bestia lo esquivó. En ese preciso instante, Jack se dio cuenta de lo cerca que estaba de perder todo. La criatura lo rodeó, saltando con su agilidad felina y usando sus garras para mantenerlo atrapado. Jack, con una fuerza casi sobrehumana, luchó con todo lo que le quedaba. Su brazo derecho sangraba y su costado no dejaba de dolerle. En ese momento, la batalla dejó de ser entre un hombre y una bestia. Era una pelea entre la vida y la muerte, una lucha de voluntad. La criatura golpeó una vez más, clavando sus garras en el pecho de Jack. La carne se desgarró bajo el impacto y Jack sintió como si la vida se le escapara de entre los dedos. Un grito salió de su boca, pero no era de dolor. Era una expresión de rabia, de furia incontrolable. «¡Maldita sea, no vas a ganarme!», gritó, desangrándose, mientras sacaba el cuchillo de caza que llevaba en su cinturón y se lo clavaba en el cuello de la criatura. La bestia gimió de dolor y su cuerpo comenzó a desmoronarse lentamente, pero Jack no se detuvo. Cada vez más débil, cada vez más desorientado, siguió apretando el cuchillo. Finalmente, con un último rugido de agonía, la criatura cayó, su cuerpo colapsando sobre el suelo, dejando tras de sí un rastro de sangre y desechos. Jack, cubierto de sangre, sin fuerzas para levantarse, dejó caer el cuchillo. Su respiración se volvió más lenta, y aunque la bestia estaba muerta, él sabía que la caza lo había marcado de una manera que nunca podría olvidar. El sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo de rojo el cielo y proyectando sombras largas sobre el cuerpo sin vida de la criatura. Jack se sentó en el suelo, aún con el aliento agitado, las heridas punzantes que lo arrastraban hacia el abismo de la inconsciencia. La batalla había terminado, pero algo en el aire había cambiado. Algo no estaba bien. El olor a sangre mezclado con la tierra quemada le daba una sensación de claustrofobia, como si la naturaleza misma lo estuviera consumiendo. Miró al monstruo caído, su cuerpo se retorcía en una espiral de carne putrefacta y sangre negra. De repente, el sonido de motores rotos y las voces de varias personas interrumpieron la quietud del paisaje. Jack alzó la vista, con la mirada nublada por el dolor. En el borde de la niebla,
Un par de vehículos militares se acercaban rápidamente. Camiones de aspecto militar, con insignias que Jack no reconoció, y hombres con uniformes que no se correspondían con nada que hubiera visto antes. Se levantó lentamente, el dolor recorriéndole el cuerpo, como si fuera una tormenta. Estaba casi seguro de que la batalla había sido su última. Estaba casi seguro de que la muerte lo esperaba. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un hombre apareció frente a él. Estaba vestido con un traje militar y llevaba gafas oscuras que ocultaban sus ojos. Una expresión implacable en su rostro. Jack intentó hablar, pero el cansancio y el dolor lo dominaron. «Usted debe ser el cazador. Jack Lucy, ¿verdad?», dijo el hombre con voz grave y fría. «Le agradecemos por haber eliminado el experimento 328». Jack parpadeó, sin comprender. «¿El experimento qué?», musitó. Su garganta estaba seca, rasposa. «Esto no tiene sentido para usted, ¿verdad?». El hombre sonrió de manera burlona. «No tiene por qué. La criatura que mató es una creación de nuestro propio interés. Es un experimento fallido, el 328. Unos soldados rodearon a Jack mientras él intentaba asimilar lo que escuchaba. Los hombres no tenían ninguna expresión en sus rostros, como si estuvieran acostumbrados a tratar con seres como la monstruosidad que él acababa de enfrentar. Jack intentó levantarse, pero el dolor era insoportable, y la visión se le nublaba aún más. «¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es todo esto?», preguntó, su voz quebrada por el horror que comenzaba a llenar su corazón. El hombre militar suspiró, casi con pena. «Lo que tiene ante sí no es más que un mal experimento. Llevamos años creando seres como ese. Hicimos cosas en el Área 51 que deberían haberse quedado allí. Pero en algún punto los experimentos se nos escaparon de las manos, y el 328 fue uno de esos casos. Los hombres y mujeres que hicieron esto ahora están muertos o desaparecidos. Pero esto no puede salir a la luz». Los soldados, con sus armas listadas y listas para disparar, rodearon la zona. Sin ninguna palabra adicional, comenzaron a cargar el cadáver de la criatura y a cargarlo en uno de los camiones. Jack, por el contrario, ya estaba demasiado debilitado para hacer algo más que observar en silencio. «Lo llevaremos todo. Limpiar el área. Nada de esto ha ocurrido», dijo el hombre, volviendo su mirada hacia Jack. «Y usted no dirá nada, ¿me entiende?». Jack intentó hablar, pero el dolor era tal que ni siquiera podía articular una palabra. La fiebre había comenzado a subir y las heridas no dejaban de sangrar. El militar se inclinó hacia él y le susurró en voz baja: «Nos encargaremos de su recuperación. Está en buenas manos. La herida en su costado es grave, pero estará bien. Tiene suerte. Nos ocuparemos de usted. Los periódicos no pueden saber nada de esto». Jack despertó días después, atado a una cama en una habitación completamente blanca, sin ventanas. El aire estaba cargado con el fuerte olor a desinfectante. Se sentía aturdido, sus ojos luchaban por enfocarse, pero algo le decía que estaba vivo solo por un milagro. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. En la mesa de al lado había una bandeja con un par de jeringas llenas de líquidos viscosos. El dolor en su cuerpo era insoportable y no entendía qué había ocurrido después de su encuentro con los soldados. Lo único que recordaba era el momento en que lo arrastraron al camión. Un hombre vestido con un bata blanca entró en la habitación. No era militar, pero su porte y su mirada fría dejaban claro que estaba asociado con ellos. Jack lo miró fijamente, con una expresión llena de desconfianza. «¿Qué me han hecho?», preguntó con dificultad, su voz quebrada por el dolor. «Nos hemos asegurado de que sobreviva», respondió el hombre con indiferencia. «Pero usted no tiene que preocuparse. A partir de este momento, su vida no será la misma».
Jack intentó levantarse, pero el dolor lo hizo caer de nuevo sobre la cama. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué? Porque usted es un testigo, un cazador que ha visto demasiado, y como tal, deberá guardar el secreto. Su vida está bajo nuestro control ahora. Todo lo que ha vivido, todo lo que ha hecho queda atrás. No vuelva a hablar de este incidente. No hay evidencia que pueda vincularlo con la desaparición de los animales o la muerte de la criatura. Nadie sabrá lo que ocurrió aquí. Jack abrió los ojos con furia. No, no puedo vivir con esto, no puedo seguir callado, murmuró, pero sus palabras se desvanecieron. En ese momento, el hombre de bata blanca se acercó y le inyectó una sustancia en la vía intravenosa. La sensación de frío recorrió su brazo como un escalofrío. «Descansará ahora», dijo el hombre mientras veía cómo Jack caía lentamente en un profundo sueño. El experimento 328 ha sido contenido y todo lo que sucedió aquí se limpiará. Usted será una víctima más de la oscuridad, Jack. Nadie sabrá nada. El tiempo pasó y Jack fue hospitalizado durante varios meses. La herida en su costado nunca cicatrizó por completo y los recuerdos de la bestia seguían aterrorizándolo todas las noches. Las cicatrices, físicas y emocionales, lo acompañaron mientras pasaba los años en silencio, temeroso de hablar sobre lo que había experimentado. Había sido silenciado por los militares, por los científicos que controlaban todo a su alrededor. Pasaron los años y el cazador, convertido en hombre mayor, decidió finalmente contar la verdad. Antes de morir, quería que alguien supiera lo que había enfrentado, lo que había sido ocultado, lo que había sido manipulado y controlado, el maldito experimento, la criatura creada en el Área 51 nunca dejó de acechar su mente. Ahora, ya al final de sus días, con el miedo aún apretando su corazón, escribió la historia para que el mundo supiera. Aunque fuese demasiado tarde, el final de la historia de Jack Lucy no era solo el de un cazador retirado. Era el final de una vida marcada por secretos oscuros y monstruos creados por la mano del hombre.